Bienvenidos al lado maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos a un vídeo más. Continuamos con este 2GM Pacific, la batalla de Corregidor, y vamos a hacer un pequeño recordatorio del vídeo anterior, que no fue ni más ni menos que empezar a sacar tropas, algunos disparos, algún impacto que recibió el jugador japonés, y además un gran despliegue que está haciendo el japonés, porque ha sacado por aquí de momento dos artillerías bastante guapas. Y bueno, por lo demás no hubo mucha más historia. Estábamos en el segundo turno, que vamos a pasar ahora al tercer turno, y con ello pues vamos a empezar, o sea, no hay más tutía. Bien, ¿qué vamos a hacer? Pues lo primero de todo, vamos a ir con el jugador japonés y vamos a coger nuestro inicio, ¿vale? Inicio terminan los efectos de juego, que ya sabemos que no había ninguno. Vamos al estado mayor, como tenemos aquí, pues 1, 2, 3 y 4. Coge 4, ponemos por aquí 1, 2, 3 y 4. Vale, cogemos por aquí los 4, lo dejamos aquí. Y después de esto vamos ahora a coger cartitas. Venga, cogemos una y dos cartitas, o lo que le ha tocado aquí, ¿vale? Y ya cogeríamos dos de estas. ¿Vale? Bueno, tengo una, pero serían robar dos. Bien, fenomenal. Vamos a ver qué podemos sacar por aquí. Vamos a pensar antes de hacer nada. Con 3 ya tendríamos para sacar esto. Tiene obuses, con lo cual haría bastante pupa. Madre mía, la que tiene aquí liada, la que puede liar el Japo. Bien, entonces, perdonad si escucháis ruidos, porque los vecinos, claro, al hacer buen tiempo, los vecinos pues aprovechan para hacer sus obras. ¿Vale? Venga, ¿qué hacemos? Cartas, movimiento, vale, pues venga, movimiento, vamos a mover, este vendría aquí, vale, este vendría aquí y saltaría hasta aquí, con lo cual este ya vendría aquí, y ahora esto que vendría de aquí hasta aquí, y este que se va a mover, yo creo que sí, vamos a mover este hasta aquí, y, no, este no se puede mover, bueno, sí, miento, se puede mover si hacemos así, y ya está, vale. Este pasaría lo mismo, vendría de aquí a aquí, y esto quedaría plegado. Esto ya no, este turno ya no se puede utilizar, ¿vale? Y esta lancha, bueno, pues que vendría aquí. Fenomenal. Ahora, una vez hecho esto, la fase de despliegue. Vamos a desplegar. Pues vamos a desplegar. Uno vendría aquí y el otro va a venirse aquí. ¿Y qué va a desplegar? Hombre, evidentemente, más artillería. Coste de 3. ¿Vale? Coste de 3, solo mueve uno, así que, bueno, este no podría moverse. Estos simplemente se quedan aquí, en la retaguardia, y ya está. Pues venga, este le ponemos aquí, y este que es de manera gratuita, gracias a que está este general, que permite desplegar una segunda carta con el mismo nombre en el mismo turno, reduce el coste de despliegue a 0, excluyendo su equipo adicional. Bueno, pues ya está. Pues entonces, estos dos gratis, con 3. Uno gratis, quiero decir. Pues paga los 3, venimos por aquí, pagamos los 3, al coste de 3, oigo, que se me va por ahí, y ya estaría. Fenomenal, pues con esto ya lo tenemos apañado. Y ahora va a la fase de disparo. Bien, vamos a ver, este disparará aquí directamente con sus fusiles o lo que tengan estos para disparar. Y va a lanzar el dadete, vamos a lanzar el dadete, vamos a utilizar la calavera. ¿Vale? Y sale un 4, ¿con un 4 impactan? No, necesitaban un 5 o más para impactar, con lo cual no han hecho nada. Y estos van a pasar lo mismo, necesitan un 5 más para impactar. Ahí, pues sale un 4, naranja de China, no hacen nada. Vale, ahora, este cañón puede hacer impacto en donde 1, 2, 3, puede hacer impacto aquí, por ejemplo, ¿vale? Llegan hasta 4, con lo cual llegaría hasta el estado mayor. Y podría hacer incluso impacto aquí. A ver, vamos a pensar, ¿dónde vendría mejor? Podría hacer un impacto aquí directamente, ¿vale? Hay una cosa que no he estado explicando en estos últimos capítulos, en estos últimos vídeos, ¿vale? Y es que ya tengo, dispongo del Tactics, y ahí en esta tercera edición ya vienen más cositas de reglamento. Comentaros, cuando hay una unidad junto con un bosque, por ejemplo, ¿vale? O una selva o un seto, tú disparas a la unidad, no disparas a esa cobertura natural, ¿no? Que puede ser la selva o el seto. Entonces, sí, va a tener esa cobertura, pero disparas al enemigo, no puedes disparar directamente al seto o al bosque, tienes que disparar al enemigo. Si estuviese vacío, como está en este caso, sí puedes disparar, ¿vale?
pero estando el enemigo, disparas al enemigo. Y en caso de un crítico, el enemigo se muere, pero el otro permanece intacto. Así que, ya dicho esto, ya podemos funcionar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a disparar. Esto va a disparar aquí, directamente. ¿Vale? Va a disparar a esto. Y vamos a ver qué es lo que necesita sacar. Pues con un 5 más. O un 3. Nada. No ha hecho absolutamente nada. Vale, pues vamos con este. Este va a disparar aquí. ¿Vale? Que necesita lo mismo. Vamos a ver. Saca un 10, un crítico. Vale, pues este se muere. Directamente esta unidad de aquí se muere. Y ya estaría. Vale, esta unidad. Palma. Pues lo dejamos en descartes, que lo tenemos por aquí. Esto se va por otro lado, que no sé dónde. Vale, lo voy a dejar aquí. Vale, y ya con esto pues quedaría apañado. Ya no se puede disparar más, porque estos sí podrían disparar, pero tiene alcance de 3, 1, 2 y 3, con lo cual no hay nada más. No hay nada más. Bien. Ya han disparado, vamos a voltear, no hay nada que voltear, vamos a la fase de descarte, no hace falta descartar, 1, 2, 3, 4 y 5, y vamos a fin de turno, que ya ha finalizado el turno, así que no hay nada más que hacer. Bien, pues vamos ahora con el enemigo. El enemigo americano, que terminan los efectos de juego, que no hay ninguno, estado mayor sería, bueno, aquí ha roto, por la pérdida de esta unidad, han roto los suministros, así que sería 1, 2, porque está el operador de radio, y 3 puntitos. 1, 2, lo tenemos por aquí, y 3. Fenomenal. ¿Y ahora qué? Ahora sería cuestión de cartas. Pues venga, vamos a coger las cartitas. Uy, perdona, aquí lo tengo un poquito oscuro. Dame un segundo que voy a intentar remediar esa oscuridad. Bueno, pues ya está, venga, ya lo he remediado en la medida posible. Y venga, cositas. Vamos allá, vamos a robar ahora sí las 2 cartitas. Vamos a ver cuántas tenemos por aquí. Vale, tenemos unas cuantas. 1 y 2. Fenomenal. Uy, operadores de radio, que evidentemente la va a jugar. Evidentemente. Fenomenal, pues ahora movimiento. Vamos a ver qué podemos mover para que esto no se chafe tanto. Pues va a arriesgar estos operadores de radio. Lo va a poner aquí, ¿vale? Y ya estaría el movimiento. No va a mover nadie más. No se va a mover nadie más. Operador de radio, evidentemente lo va a bajar, ¿vale? Lo va a poner aquí, con lo cual el coste es de 1. Tiene coste de 1. Y ahora va a mover, bueno, ahora va a bajar, ahora sí que lo tiene complicado. Va a tener que bajar este de aquí, porque estos cuestan 3. Y es que el operador de radio le viene, vamos, que ni pintado, que ni pintado. Venga, pues entonces va a bajar esto y lo va a poner aquí. Cuesta 1 y puede comprar una MG. Puede comprar... No, este tiene francotirador. Vale, pues va a comprar francotirador y encima tiene cuerpo a tierra. ¡Oh! Embarcadas y reconocimiento. Vale, tiene cuerpo a tierra también y de manera gratuita. Y tiene francotirador. Pues entonces se lo vamos a poner. Vamos a ponerle francotirador, que vendría por aquí, y además cuerpo a tierra, que vendría por allá. Si soy capaz de coger... A ver... con las pincitas mejor, y ya está. Cuerpo a tierra, francotirador. Muy bien. Y con esto ya desplegado, vamos a la fase de disparo. Bien. Con este, lógicamente, va a disparar aquí. Incluso podría disparar aquí, si se tercia. Si se tercia. 1, 2 y 3, porque esto es sumamente peligroso. Esto es muy peligroso, porque puede atacar al Estado Mayor y hacer mucha pupa, ¿vale? Entonces, lógicamente... va a atacar aquí, porque estos tienen buena cobertura, así que si estos se intentan atacar, bueno, pues lo tiene un poquito más difícil. Pero estos van a atacar a la artillería porque saben que está la cosa complicada. Entonces, con la HMG, que tiene una distancia de 3, 1, 2 y 3, pues llega y tiene penetración de 4, como vemos aquí, penetración de 4. Y este tiene blindaje de 4, entonces, ¿cómo lo...? Vamos a ver, sale un 3, nada. ¿Cómo lo iguala? Pues nada. Vale, pues no le ha hecho nada. Pues entonces este va a hacer su ataque normal, 1 y 2 contra... Ah, no puede hacerlo. No puede hacerlo porque solo puede atacar al mismo objetivo. No puede cambiar de objetivo sin más. No puede cambiar de objetivo. Pues nada, pues ¿qué le vamos a hacer? Oye, así es la vida. Vale, he mentido como un bellaco. Sí puede disparar al objetivo que desee, ¿vale? Con las diferentes armas que tenga. Pues entonces, 1 y 2 y va a atacar ahí. Venga. Vamos a ver.
Sale un 7, con un 7 sí impacta, porque necesita un 5 o más. ¿Y cuánta pupa hace? Hace 2 impactos. ¿Cuántos impactos puede recibir este? Hasta 3. Pues venga, pues entonces le ponemos aquí 2 y está a 1 de palmar. Muy bien. Muy bien. Pues venga, ahora vamos con estos de aquí. Estos de aquí que, bueno, tienen 1, 2 y 3. Lógicamente van a disparar aquí con la MG. Con la MG, vamos a ver, vamos a disparar. A ver qué es lo que sucede. Sale un 6, con un 6 yo creo que impacta la MG. La HMG con un 4 más ya impactaba, con lo cual estos se mueren. ¿Vale? Este de aquí ya casca. Ya lleva de momento una baja. ¿Vale? Ya llevan una baja. Pues con una baja y hay que hacer 15 bajas por parte de los americanos. Vale, pues venga, pues ya lo tenemos hecho. Y ahora con su segundo disparo, que es de forma intrínseca, ¿vale? La que viene ya en la propia carta. 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2, nada, no va a ningún lado. Feten. Pues vamos con los operadores de radio, nada, 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 a ningún lado, no puede disparar a ningún lado. Y ahora vamos con estos de aquí. Estos de aquí que dispararán primero con el francotirador, que francotirador tenemos por aquí que lo que hace francotirador a 4 de distancia y un blindaje de 2, así que no habría ningún problema. Y haría una pupa si se tercia. Vamos a ver. Un 2, nada, no hace absolutamente nada. Pues vamos ahora con su disparo que viene de serie, ¿vale? 1 y 2. Y necesita sacar un 6 o más. Sale un 9, ¡buah! Con un 9 es un crítico, con lo cual estos se han muerto, ¿vale? Estos palman. Pues venga, vamos a poner las cositas por aquí. Vamos a coger este por allá, ya lleva 2 bajas de las 15 necesarias. Muy bien. Pues con esto ya ha terminado el jugador americano. Ya ha hecho movimiento, despliegue, disparo, false voltear. No hay que voltear nada porque no ha usado ninguna habilidad de raro. Fase de descarte. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4 y 5. No hay que descartar nada. Y ahora, ¿qué más cositas quedarían? Fin de turno. Pues ya está, pues pasamos al turno 4. Perdona que no había movido antes el turno. Bien, turno 4. El japonés, estado mayor, 1, 2, 3 y 4. Pues coge 4, 2, 4. Vale. Pues cogemos 4 puntitos por ahí. Y ahora fase de cartas, 1 y 2, más 2 de lanchas. ¿Vale? Que ahora cogeré la segunda cuando se despliegue. Vale, ¿y a quién puedo meter? Yo necesito infantería. O sea, hay que meter infantería como sea. Hay que meter, vamos a meter estos 4 de infantería, ¿vale? Con la HMG y morteros y de todo. Vamos a intentar hacer algo de pupa, a ver qué pasa, ¿vale? Vamos a intentarlo. Y esta la guardamos para más adelante. Aunque bueno, este puede hacer bastante daño. Este puede hacer mucho daño, de hecho. Puede hacer muchísimo daño. Porque sería 4 impactos directamente aquí. 4 y 3, 7 y 3, 10. O sea, en un turno se podría acabar esto. Fenomenal. Pues vamos a jugar el avión. ¿Vale? Voy a gastar los 5. Apoyo. Lo vamos a poner aquí donde el apoyo. Va a gastar los 5. Va a ir a saco el japonés. Venga, vamos a por los 5. Y no tengo más para jugar. Excepto esto, que al final no va a hacer falta este turno. Y ahora, espera, antes de bajar hay que mover, pues vamos a mover uno, este vendría hasta aquí, ¿vale? Y desembarca, esto fuera, y este vendría hasta aquí y desembarca, y esto de aquí fuera también, ¿vale? Y ahora sí que sí, ya se han movido todos los que se tenían que mover, ya no se puede mover nadie más, y ahora este sí que le bajamos. Bien. Ya hemos hecho la fase de movimiento, la fase de despliegue y vamos con la de disparo. Fenomenal. Vamos a empezar primero con el avión, ¿vale? Vamos con el avión. Con el avión que va a atacar directamente al Estado Mayor. Vamos a ver, vamos a lanzar por el Estado Mayor. Sale un 1. Ha fallado. ¡Buah! El avión se va, se retira, no hace absolutamente nada. Bueno, pues ya está. Pues ya sí que lo tenemos complicado. Venga, pues vamos con este de aquí, que va a disparar al Estado Mayor. Con el Estado Mayor, pues nada, con un 5 más impacta. Vamos a ver, otro 1, no ha hecho absolutamente nada. Venga, pues vamos con este de aquí, alcance de
de ¿cuánto? Alcance de 3. 1, 2 y 3 no llega a nada, pero sí llega aquí. 1, 2 y 3, llega aquí. Venga, pues vamos a disparar aquí. Ahora os digo la cobertura. Sale un 8, bien. Estos tienen ahora mismo aquí una dificultad de más 1 y aparte tiene un coste de lanzamiento. Bueno, esto no. Tiene una dificultad de más 1. Significa que necesitaba sacar un mínimo de 7 o más, ¿vale? Y un crítico sería para ser impactado de un más 0. Vale, más 1 más 0. Significa que los críticos sí funcionan. A ver, fijaros bien. Mirad, tiene un más 1 para el impacto normal y un más 0 para el crítico. Lo estáis viendo por aquí, ¿no? Bien, pues entonces ha hecho un crítico porque ha sido un 8, con lo cual esta unidad se va al garete, ¿vale? La unidad se va. Esta unidad muere. Fenomenal. Pues mirad, esta unidad nos ha quitado aquí de un buen susto. Vale, pues venga, vamos ahora con esta artillería de aquí. Esta artillería de aquí que directamente va a disparar al Estado Mayor. Vamos a ver si hay suerte. Un 10, ¡buah! Un crítico. Para el Estado Mayor no funcionan los críticos como tal, ¿vale? Son impactos normales, con lo cual se va a comer 3 impactos. El Estado Mayor se come 3 impactos. Bien, le quedan 7 vidas. Y ahora estos de aquí, estos que tenemos aquí, que va a disparar a estos de aquí, porque están a distancia. ¿Cuánta distancia tienen? 1, 2 y 3, no hay ningún problema. Y aparte tiene una penetración de 4 y estos tienen blindaje de 2, ¿vale? Saca un 1, bueno, pues han fallado, o sea, o es todo o es nada, ¿vale? El japonés está teniendo malísima suerte con los dados. Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Venga, pues entonces, ya hemos hecho la fase de disparo, fase de volteo, no hay que voltear nada, y vamos a la fase de descarte. Vamos a ver cuántas cartas tiene el japonés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no tiene nada, así que no pasa nada de nada. Y ahora vamos al fin de turno, ya está, terminaría el turno para el japonés. Vamos con el bando americano. El bando americano, inicio, terminan los efectos en juego. Pues nada de nada. Fase de Estado Mayor. 1, 2, 3, 4 y 1, 5. ¿Vale? 5, pues son 2, 4 y 1, 5. Ya parece ser que el americano está empezando a apretar un poquito, Va a empezar a apretar un poquito al japonés. Venga, pues ahora sería robar 2 cartas. ¡Hola! Otro operador de radio. Venga ahí. El máximo que se pueden tener son 3, ¿vale? Venga ahí. Pues va a bajar un operador de radio, evidentemente. Así que, bueno, primero, movimiento. Vamos a ver qué movimiento va a poder realizar. Podemos realizar este movimiento de aquí. ¿Podemos realizar ese movimiento? No, vamos a hacer esto así, ¿vale? Vamos a mover estos aquí. Esto se va a mantener donde están. Y vamos a bajar un operador de radio. Y ya está, porque no voy a mover más, ¿vale? Vamos a bajar aquí un operador de radio. Con esto pagamos 1. ¿Vale? Paga 1. Y aún le quedan 4 más. Que con 4 más puede bajar esto. Uf, esto es que es carísimo. 6. El M3 es que es carísimo. Va a bajar este, ¿vale? Va a bajar este. Que cuesta 3. Cuesta 3. Y le va a bajar aquí. Penetración de 3. Y esto tiene blindaje de 3. Pues le va a venir muy bien ponerlo aquí, ¿vale? Le va a poner fenomenal. De hecho, aquí, bueno, aquí ya está cubierto por este. Vamos a ponerlo aquí, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí o incluso aquí. Ahí. Fenomenal. 3. Pues venga, va a pagar sus 3. Lo pone por aquí el que le sobra. Y ya estaría. Fenomenal. Por cierto, una cosa que no he contado. Dice aquí que cada vez que en su EM, ¿vale? En su estado mayor, recibe al menos 2 impactos en un ataque, genera automáticamente un punto de acción. Así que tendría tendría otro puntito más de acción, que eso se me ha pasado, ¿vale? Así que todavía estamos con 2 puntitos de acción más. Con 2 puntitos de acción más. Pero es que no hay nada aquí que... Cada fase de cartas roba 3 cartas en lugar de 2. Nada. Vale. Venga, pues no hay nada más que hacer.
¿Qué tocaría? Uy, esto se me ha desplazado. Dame un momento que voy a colocar estas cartas, que veo que se me desplazan a medida que voy jugando. Venga, continuamos. Fase de ataque. Vamos a ver quién va a atacar. Va a atacar este primero aquí, directamente. 1, 2 y 3, llega de sobra. Va a lanzar el dadete y a ver qué es lo que sucede. Sale un 9. Un 9 es un impacto crítico. Puede ser un crítico, crítico, crítico. Vamos a ver. Con un 6, con un 8 ya sería un crítico. Hace 3 impactos, con lo cual este tiene un blindaje de 4. Así que este cañón se va al garete. Pues al garete. Pues ya lleva 3 bajas el japonés, ya lleva 3 bajas, así que mucho ojo. Vale, y ahora con su ataque normal, 1 y 2 no llega a ningún lado, ¿vale? Este sería 1 y 2, no llega a ningún lado, y este sería también 1 y 2, no llega a ningún lado, este tampoco, este no llega a ningún lado tampoco, y este llegaría, 1 y 2 llegaría aquí y podría penetrar. Vamos a ver si tiene como francotirador. Nada, blindaje de 2 y esto tiene blindaje de 3 y blindaje de 4. No pueden atacar, ¿vale? Estos no podrían hacer absolutamente nada. Fenomenal. Pues fase de volteo, fase de descarte y fin de turno. Vale, pues venga, finalizamos ya el turno. Vamos a pasar ya al turno 6, creo recordar ya que vamos a ir al turno 6. Muy bien. Pues venga, vamos a jugar este turno. Terminan los efectos de juego. Estado mayor, pues serían 1, 2 y 3. Así que son 3 puntitos que se lleva el japonés. ¿No? Serían 1, 2, 3, 4, perdón, 4 puntitos. Pues venga, 4 puntitos que se lleva el japonés. Robamos 2 cartitas. 1 y 2. Fenomenal. Y ahora vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Aplica esta carta sobre una unidad enemiga. Descártala después de su uso. Le hace 2 impactos. Este viene fetén, ¿eh? Esa trampa viene que ni pintada. Vale, vamos a empezar a bajar estos de aquí. Venga, voy a bajar esto. Acordaros, pero antes de bajar, ya sabemos que tenemos que mover. Acordaros que tengo que robar también 2 lanchas. Vale. Primero vamos a mover esto, que se va a mover, tiene movimiento de 1, con lo cual se va a poder poner aquí, porque aquí no dice nada que no pueda artillería, no dice nada. Pues entonces le vamos a mover aquí. Este le vamos a mover aquí, ¿vale? Y ese no se puede mover porque tiene movimiento de 0, con lo cual se queda en la retaguardia. Fenomenal. Bien, y ahora sí que sería cuestión de bajar cositas. Pues vamos a bajar infantería. Vamos a bajar esto y vamos a bajar con HMGs. Tiene coste de 2 y el HMG cuesta 1. Acordaros que gracias al general japonés va a poder bajar carta gratuita, ¿vale? Entonces va a ser 2, 3, 4, porque son 2 HMG. Pues con los 4 se van a ir. Venga. Pues estos 4 se van a ir. Venga, 2, 3, 4, esto se va, vamos a hacer una cosita, vamos a poner, vamos a atacar por otro lado, vamos a venir por aquí, ¿vale? Y vamos a venir con otro, ahí, a ver si que lo tenía yo, estos, ¿vale? Aquí y aquí, y estos vienen con la HMG, que lo tenía yo por aquí preparado, darme un momento, hoy que le doy a la cámara, perdonad, HMG que viene plegada, fenomenal. Bien, vamos a ver, cositas, que ya hemos pagado todo, ya no podemos hacer más, ya es la fase de disparo. Bien, vamos a ver a quién disparamos. Este disparará aquí. Lo que pasa es que estos tienen una cobertura de +1/+1, con lo cual necesitaríamos un 7 o un 9 para impactar. ¿Me conviene? No. Vamos a utilizar la artillería para atacar al Estado Mayor directamente. Pues venga, el Estado Mayor, porque este tiene alcance de 3, así que no habría ningún problema. 1, 2 y al Estado Mayor directamente. Sale un 1, joder, qué mala suerte, tío, qué mala suerte. Vale, vamos con aquella artillería que disparará también al Estado Mayor. Vamos a ver, sale un... ni se sabe. Fijaros que ha quedado entre medias de algo, no, un 3, vale, nada. Naranja de la China, pues vamos ahora con estos de aquí que dispararán ahí. Bueno, miento. Sí, estos van a disparar aquí, venga. Un 5.
Con un 5 impactaban, ¿verdad? No, con un 6 o más impactaban, ¿vale? Pues nada, pues no han hecho absolutamente nada. Qué mal está tirando el jugador japonés, pero lo está pasando muy mal, porque estas tiradas no son normales, en absoluto. Bien, de hecho voy a cambiar de dados porque esto no va. Voy a coger un azulito. De hecho, mirad, ya voy a hacer aquí un poquito de publicidad también. Mirad, de Dracoideas, ¿vale? De Dracoideas se están vendiendo aquí unos dadetes, que como veis, estos dadetes, que viene ahí con el impacto de 10, de hecho, mirad, que los tengo aquí recién y calentitos, ¿vale? Los tengo calentitos, que esto es para justamente el 2GM, pero los tengo aquí calentitos, al fin y al cabo este es lo mismo que este, ¿vale? Pues este va a jugarse con el jugador japonés a partir de ahora, ¿vale? Venga, para que veáis, y tenemos más daditos aquí de los guapos, para que veáis, de Dracoideas del 1 al 6. Esto es para otro tipo de juegos, de lo que queréis, por ejemplo, para, yo que sé, el Warfighter, ¿vale? Como por ejemplo para el Warfighter. Y también darle las gracias a Piru de la mazmorra de Pacheco, porque también nos regalaron por aquí, pues fijaros, unos dadetes muy majos de la mazmorra de Pacheco. Así que te lo agradezco un montón, Piru. Muchísimas gracias por hacernos llegar estos dadetes súper majos, súper guapos. Fijaros, ruedan lo justo y necesario, con puntos de redondeadas bastante guays. Y nada, deciros que nada, animaros porque están bastante bien. El otro de Dracoideas también está muy bien, está súper genial. Estos dadetes me gustan muchísimo, se ven ahí un colorido potente y los numeritos, pues nada, se le ve súper guays, ¿vale? Venga, pues vamos a continuar, no me voy a enrollar más. Fase de despliegue, fase de disparo, ya hemos hecho. Fase de voltear, no hay que voltear nada. Vamos a la fase de descarte, que no va a tener que descartar nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 está en su punto justo. Bueno, justo no, está a 1 de estar al límite. Vamos a fin de turno, se acabó. Inicio, terminan los efectos de juego. Fase de estado mayor, pues serían 1, 2, 3, 4, ¿vale? 3, 4, y este daría uno más, 5, y con este serían 6. Pues venga, pues va a tener 2, 4, y otros 2 que tengo que sacar por aquí, que no lo tenía yo esto previsto, 5 y 6. Si soy capaz, perdonad, perdonad que esto me está costando. A ver, bien, el jugador americano se lo va a jugar ahora a todo, se lo va a jugar a todo. Bien, venga, pues fase de robar cartillas, pues 1 y 2. ¿Y qué es lo que va a jugar? Bueno, pues ahora tiene la posibilidad de jugar una carta potente, que va a ser esta de aquí. Vale, va a bajar ya a artillería, y encima tiene posibilidad de hacer cortina de humo, pero bueno, esto no es importante. Lo importante es la artillería como tal, pero antes de bajar va a mover. Entonces, este va a mover aquí, estos van a mover aquí, van a hacer un asalto, porque es la única manera de poder destruir esta artillería. ¿Vale? Estos ya quedarían aquí, estos quedan aquí. Esto de aquí es intransitable, con lo cual no pueden hacer nada. Esto podría moverse aquí, el operador este de radio podría moverse aquí, por ejemplo, y está con cobertura de +1, por lo menos ya no está tan al descubierto. Estos sí se quedan donde están y este se queda donde está, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que ahora va a bajar, y ahora viene Paco con las rebajas. ¿Y qué va a rebajar Paco? Pues va a ponerse aquí, va a gastar 6. Pues serían 1, 2, 4, 6. Pues venga, estos 6 que se van. Y ahora todavía puede bajar algo más. ¿Puede bajar algo más? Bueno, le sobran 2. Con esos 2 está complicado. Con esos 2 no puede bajar nada porque los costes pues son un poquito elevados, ¿vale? De 3, 3... Este que necesitamos no sé qué, utiliza esta carta después de su fase de cartas. El jugador puede descartar cualquier número de cartas de su mano para recoger la misma cantidad de cartas del mazo. Bueno, de momento no está interesado. Y con esto ya lo tenemos apañado. Muy bien, vamos ya a la fase de despliegue. Ya está la fase de disparo. Vamos a ver, vamos a empezar por estos de aquí. Estos van a hacer el asalto aquí. Como van a hacer el asalto, va primero a disparar
bueno, a disparar. Como es un asalto, directamente es con la habilidad que tienen ellos ya de por sí, ¿no? Que con un 6 o más ya harían pupa. Pues venga, con un 6 o más harían pupa, sale un 7 y estos se van al garete, ¿vale? Estos se van al garete, esos se van ya fuera, con lo cual estos ya se ponen aquí y se quedan ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Esto ya está hecho el asalto. Ahora van estos de aquí, que tienen una penetración de 3 y este tiene un blindaje de 4, con lo cual no puede atacar, no pueden hacer absolutamente nada, pero esto sí. ¿Qué alcance tiene? 1, 2 y 3, y encima tiene una penetración de 7, con lo cual va a hacer mucha pupa. Va a disparar a este enemigo, que le hace un 7, ¿vale? Con 4 más ya impactaba, con 8 era ya un crítico, pero con 7 le hace 3 impactos. ¿Cuánto aguanta esta? 3 impactos, ¿vale? Lo tenemos por aquí. 3 impactos, así que se va. Tiene una cobertura de 4 nada más. Así que, bueno, 1, 2, 3, 4, 5. Venga, vamos allá. Pues esto ya ha atacado, estos no pueden atacar, no tienen a quién. Bueno, este no puede atacar aquí porque no tiene, porque este tiene solo hasta una penetración de 2 y este tiene cobertura, o sea, cobertura tiene un blindaje de 3, con lo cual no puede hacer nada, pero estos sí, con la HMG pueden disparar aquí y vamos a ver lo que sale y ahora hacemos cuentas. Sale un 8, vale, un 8, tiene más 1, ¿vale? Con un 8, la HMG con un 8, vale, pues con un 8 no hace un crítico, debido a que, como veis, tiene un más 4, más 8, ¿vale? A que tiene la cobertura del bosque este de aquí. Como tiene la cobertura del bosque, pues digamos que para impactar sería con un más 5 y un más 9. O mejor dicho, con un 9 o más y con un 5 o más. Penetración de 4, tiene un blindaje de 3, pues se va a comer 3 impactos, así que este queda también destruido. ¡Buah! Se están poniendo las pilas los americanos. Se están poniendo las pilas, se está destruyendo toda la artillería bueno, es que le han dejado sin artillería directamente al enemigo japonés. O sea, es que le ha hecho trizas. Le ha hecho trizas todo. Así que, nada. Vamos a ver qué más podemos hacer ahora. Sería cuestión de voltear, no hay nada que voltear. Fase de descarte, vamos a ver si 1, 2, 3, 4, 5, 6, no hay que descartar nada. Y vamos ya al fin de turno, que ya esto ha finalizado, ¿vale? Pues ahora ya sí que sí, lo vamos a dejar, ¿vale? Ya vamos a entrar en turno 7, hemos jugado unos cuantos turnos, tampoco os quiero cansar, ni os quiero aburrir. Y espero que lo estéis disfrutando tanto como yo. Ya estáis viendo cómo está dando vuelta la tortilla el americano, cómo le está apretando las tuercas al japonés. Qué pena, el japonés ha perdido aquí muchos impactos por culpa de los dadetes, muchos impactos, porque el Estado Mayor lo podía haber destruido ya de sobra con la artillería, pero ha tenido mala suerte con los impactos, con los dadetes. Así que nada, lo vamos a dejar aquí. Daros las gracias por seguirnos, por estar ahí, y a aquellos que no nos sigáis, por favor, suscribiros, completamente gratuito, no os cuesta nada darle a la suscripción, que nos ayudáis un montonazo para poder continuar con este gran proyecto, traeros juegos buenos, guapos, con la raya en medio, ¿vale? Bien peinaditos. Y nada, lo que siempre os decimos también, que nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, TikTok, YouTube, hasta en WhatsApp tenemos grupo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!